Buenas noches a todos, es un gusto saludarles. Bueno, buenas tardes, porque hay otros países de América que también es tarde. Pues el día de hoy para nosotros es un honor contar con un nuevo espacio de América Cubo Vadis. Los saluda Jorge Raúl Cruz, director ejecutivo delegado a las Américas. Eh, el espacio de Cubo Vadis de hoy, al que hemos denominado la seguridad continental en una nueva era, es una apuesta por hablar de los retos que aquejan en la seguridad del continente. La migración que hoy afecta a todo el continente, desde migración por falta de oportunidades o migración por causas políticas, han hecho mella en todo el continente, poniendo una presión enorme en la seguridad de los países. Es importante decir que esa migración, cuando es producto de un sistema político que pues rompe las repúblicas democráticas, pues pone a todos los demás países en una situación sumamente complicada y es algo que se debe tomar. También el narcotráfico que hoy presiona a los estados y que ya se han vuelto parte de la toma de decisión de todo Estado, ha hecho que los países pues entren en una dinámica en la cual los estados democráticos se vayan pues erosionando. Y también tenemos la polarización y ideologías que confunden derechos con impunidad y que confunden el orden democrático con autoritarismo, que erosionan la confianza social y el Estado de Derecho. Pues eso es hoy algo de lo que vamos a estar hablando en nuestro América Cubo Vadis. Como ustedes saben, América Cubo Vadis es un espacio donde buscamos reflexionar sobre temas de interés continental, promoviendo el pensamiento crítico, el diálogo informado y las soluciones concretas. Eh, Hoy, pues desde el Legado a las Américas afirmamos que es momento de poner las cosas en su lugar, defender el Estado de Derecho y el orden constitucional y las libertades fundamentales para avanzar y no retroceder. La República Democrática hoy necesita constituirse con decisión y sin ambigüedades. Este espacio de la seguridad en una nueva era cuenta con invitados de superlujos. Para nosotros es un parteaguas. Para empezar, contamos con la doctora Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, con el exministro, el doctor Nicolás Martinelli, y con el contraalmirante Cíbar Benítez. Ya los presentará nuestra moderadora, a quien ahora presento. Ella es la doctora Cornelia Schmidt-Lirman. Es abogada y exdiputada nacional en Argentina. Tiene formación en Derecho Internacional de la Universidad de Hamburgo y Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Es abogada y notaria. En su función legislativa se destacó en temas de relaciones exteriores y lucha contra el narcotráfico. Fue reconocida con la Cruz del Comendador de la Orden al Mérito de Alemania y tiene una bárbara experiencia o amplia experiencia en seguridad aeroportuaria y control institucional. Su liderazgo y compromiso democrático enriquecen este espacio y seguramente lo llevará a buen puerto. Antes de darle la palabra, pues quiero agradecer al equipo delegado a las Américas. Sin él, pues este trabajo no sería posible. Muchas integrantes delegado hacen un trabajo silencioso que no se ve, pero sin eso no tendríamos la oportunidad de tener estos grandes espacios. También es importante resaltar el aporte que han hecho los integrantes del Consejo Consultivo y los representantes nacionales, especialmente de Paraguay, Argentina y el Uruguay, para tener estos exponentes de alto nivel el día de hoy. También queremos agradecer a Global Peace Foundation, quien es nuestro patrocinador y que por la convergencia de intereses y visiones, pues nos han apoyado y sin ellos no sería posible todo esto. Bueno, no me queda más decir que este conversatorio no sea solo una exposición de ideas, sino un diálogo valiente y comprometido.
América necesita ciudadanos cívicamente responsables que lleven a nuestras sociedades a mejores puertos. Con ese espíritu iniciamos, Cornelia, el espacio es tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nunca más verídico la frase que dice nuestras acciones nos definen. Y hoy tenemos tres personas aquí que realmente han marcado, han dejado huella y están luchando por mayor seguridad en toda nuestra región. Así que muchísimas gracias por acompañarnos a la ministra Patricia Bullrich, a Nicolás Martinelli, exministro, y al contraalmirante Cíbar Benítez Cáceres de Paraguay. Para mí personalmente es un orgullo tenerla a Patricia Bullrich, siempre lo digo, una de las políticas más valientes de la región, inspiradora y que nos enseña día a día e inagotable. No sé cómo hace, pero Patricia Bullrich siempre está. Y su frase, el que hace, el que las hace, las paga, creo que ya es un lema que ha dejado una huella profunda. Así que sin más, Patricia, el Zoom es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias a Legado de las Américas, muchísimas gracias a Jorge Raúl Cruz y a Cornelia Schmidt-Lierman por esta presentación. Y bueno, saludo por supuesto a Nicolás Martinelli, con quien compartimos muchos momentos como ministro del Uruguay y ahora aquí también, y al general que nos acompaña también de Paraguay. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, en primer lugar, decirles que voy a hacer un pequeño raconto de cambios muy importantes que se están llevando adelante en la Argentina, algo que hacía muchos años que no se veía y que son de alguna manera la forma en que podemos plantear que la seguridad no está cambiando porque sí, sino que está cambiando porque el país entero y sus políticas están variando hacia el camino de la libertad, el camino de un capitalismo con reglas, el camino de una institucionalidad fuerte, algo que Argentina siempre ha tenido entre paréntesis. Así que en primer lugar decirle que estamos en un cambio económico de paradigma. Argentina siempre ha sido un país que se ha caracterizado por tener políticas populistas, un Estado elefantiásico pagado por impuestos de toda la sociedad, con un enorme gasto público, un Estado capturado por las lógicas de distintos partidos políticos, sobre todo en el último tiempo por lo que ha sido el kirchnerismo. En nuestro gobierno, que lleva un año y medio, un poquito más de un año y medio, hemos logrado cambios muy determinantes en el rumbo económico. Hemos bajado drásticamente el gasto público, y acá vale la pena hacer un paréntesis porque lo hemos bajado a nivel nacional. La Argentina es un país federal y no se ha bajado ni a nivel de las provincias ni a nivel de los municipios, lo que significa un desafío electoral muy, muy fuerte para poder lograr también gobernar estados que en la Argentina representan el corazón productivo de nuestro país. Hoy no sucede, es decir, el gobierno tiene una base política pequeña porque fue la disrupción de un presidente que salió como una gran novedad, y eso significa tener mucha capacidad de acción, de ideas muy claras y también tener dificultades a la hora de tener que contar con mayorías más estables en el Congreso o mayorías eh, más estables tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Pero bueno, es así como se dieron las cosas y hay que gobernar con lo que uno tiene y tratar de cambiarlo. Hemos bajado drásticamente la inflación. Estábamos a las puertas de una hiperinflación. Hemos bajado drásticamente el gasto público, hemos eliminado impuestos distorsivos, hemos eh, hecho una reducción muy importante a más de la mitad de los ministerios que había en la Argentina, em, y hemos generado un liderazgo importante en el mundo democrático y liberal. Nuestro presidente
digamos, hoy no digo que está a la altura del conocimiento de Messi, pero tiene un gran conocimiento internacional y una gran valoración internacional. Em, todo esto se hace desde una perspectiva muy importante, que es cambiar el paradigma. En la Argentina el paradigma era, no hay ningún político que resista un ajuste. Pero cuando uno se pone a pensar de qué ajuste se habla, uno va a decir, el ajuste del que se habla es el ajuste del aparato del Estado, el ajuste de un Estado al servicio de los partidos políticos durante años. Y sí se resiste, porque nosotros lo estamos haciendo, hemos bajado 5 puntos del gasto público a nivel del Tesoro Nacional y 10 puntos a nivel del Banco Central. ¿Y por qué se acepta esto? Porque no estamos ajustando a la gente, al revés, le estamos devolviendo libertad a la gente, le estamos devolviendo capacidad productiva, estamos bajando el costo argentino, estamos liberándolos de una serie de trabas y de problemas, un país totalmente enredado. Hemos bajado ya 2.500 regulaciones que tenía la Argentina, nos faltan muchísimas más, pero es un camino muy prometedor. Esto es de alguna manera el marco general en el que se está dando la discusión en la Argentina, una discusión que implica un cambio muy fuerte de paradigma político. Se gobierna con reglas claras, todo el mundo sabe lo que se va a hacer. Si hay un legado del gobierno es hacer lo que se prometió. Si todo lo que se prometió se decía no se va a hacer, no se va a recortar, una vez que llegan al gobierno no van a recortar nada, no van a cambiar, no le van a devolver libertad a la gente, no le van a devolver absolutamente nada, y está pasando exactamente lo contrario. Se gobierna sin mentiras, sin improvisaciones, hablando de frente, y sin especulaciones, algo bastante importante, porque la especulación de decir si hago esto voy a tener un resultado negativo ha sido siempre la característica de nuestro país. En el marco de la seguridad, estamos en un momento difícil, han salido, ustedes saben, informes en el último tiempo donde América Latina ha tenido un crecimiento enormemente fuerte de las áreas sembradas de cocaína, tanto en Colombia, que ha aumentado más de 30% la superficie sembrada de coca, como en el caso de Bolivia y en el caso de Perú. El continente hoy es un continente que está generando una exportación de cocaína en un 30% más que en los últimos años. Y también ha aumentado en términos similares los decomisos, con lo cual, digamos, de alguna manera hay un balance en relación a la cantidad de consumo, con también el desafío de drogas nuevas que por suerte en la Argentina hasta ahora no han entrado al mercado ilegal, como es el fentanilo, que está generando una crisis brutal en Estados Unidos, que ha convertido a zonas de México en el laboratorio del fentanilo, una droga que se utiliza, es un precursor médico, químico que se utiliza para la medicina, pero mal utilizado es mortal, como lo estamos viendo en Estados Unidos con una crisis que ya lleva 60.000 muertos en el año 2024 de sobredosis. Con una cantidad de problemas muy fuerte en el crecimiento de las bandas delictivas. El caso más drástico, más terrible, que más duele, es el caso de Ecuador. Ecuador era un país que hace menos de 10 años, en el año 2016-2017, tenía una tasa de homicidios de 5 cada 100.000 y ahora está en una tasa de homicidios de 46 cada 100.000. Por supuesto que con un gobierno que está dando la cara y poniéndose enfrente de las bandas criminales. Hace 2 días fue detenido uno de los integrantes de las bandas criminales más importantes, de nombre Macías, Los Choneros, que tuvo repercusiones muy importantes en la Argentina, porque en enero de este año
nosotros descubrimos acá en la Argentina, junto con una provincia, la provincia de Córdoba, descubrimos a la familia de este narcotraficante, el más importante de Ecuador, que se había instalado, había comprado casas, había armado toda una infraestructura, no sabemos si para proteger a su familia o para empezar el narconegocio aquí en nuestro país. Tenemos el caso de Venezuela, que de ser, ha pasado a ser uno de los países que, digamos, en la franja fronteriza con Colombia ya comienza a tener también siembras de coca y además es un problema desde nuestro punto de vista la participación de muchos miembros de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales y hasta del gobierno, como lo definen muchos opositores al gobierno de Maduro, que es un narcoestado. Vamos a quedarnos en plantear una enorme participación de miembros de los tres poderes del Estado en el negocio del narcocriminal en Venezuela. Tenemos una Colombia que tiene una superficie que ha aumentado, como dije, en un 30%, un problema muy serio, más allá de que tiene una policía muy buena y muy profesional. Em, y luego también el deterioro de la seguridad en algunos países, nuestros hermanos peruanos, nuestros hermanos chilenos han visto deteriorada su calidad en la seguridad y han tenido que, digamos, han tenido la intromisión de bandas criminales que nosotros aquí en la Argentina ya a una de ellas, ahora estamos por declarar a otras, a una de ellas la hemos declarado como un grupo terrorista, que es el Tren de Aragua, que es una banda criminal, una organización criminal muy sanguinaria que ha asesinado, ha destruido familias enteras en Chile y hasta ha matado a un militar que estaba exilado en Chile venezolano. Es decir, que también tiene una participación política contra la oposición. Bueno, ¿cuáles han sido en el marco de este paradigma político que yo les planteaba las condiciones fundamentales y básicas de la seguridad en la Argentina? En primer lugar, conceptualmente, lo voy a decir en frases simples y claras para que todos lo podamos compartir o no, pero en primer lugar, nosotros cambiamos un paradigma de muchos años en la Argentina, en la academia, que su nombre más connotado ha sido Eugenio Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de la República Argentina durante varios años, miembro de la Corte Penal Internacional y además panelista seguramente en todos los países de los que ustedes son parte, son ciudadanos de sus países, cuya base fundamental era que el delincuente era nada más que producto de los problemas que la sociedad tenía y que entonces había que liberar total y absolutamente las leyes, había que eh, generarle al delincuente un espacio social y que no tenía ningún sentido avanzar desde el Código Penal. Bueno, nosotros esta idea la cambiamos total y absolutamente. Nosotros respaldamos a las víctimas y no a los victimarios. Esa es una definición que marca una línea muy clara en nuestra política de seguridad porque nos interpela a pensar en cada víctima, en cada familia que puede ser herida, que pueda tener, que pueda ser destruida su vida en cada uno de los homicidios que pueda haber en nuestro país, en cada uno de los robos, porque nuestros tres preceptos son la defensa de la vida, de la propiedad y de la libertad. Em, el segundo punto fundamental, que también es una reversión de esta teoría zaffaroniana que tan
tanto pesó en América Latina, es que las fuerzas cuentan con el apoyo total del Estado. Em, por supuesto que cuando hablo de las fuerzas, nosotros en la Argentina tenemos 5 fuerzas federales que dependen del ministerio que me toca conducir, y tenemos 24 policías provinciales. Siempre estamos hablando de la tarea de las fuerzas en el marco de la defensa del Estado de Derecho, de los ciudadanos, de sus bienes, de su propiedad. No estamos hablando de una policía que trabaja como, digamos, como delincuentes, sino una policía que trabaja como policía. En ese sentido, nosotros hemos acuñado una frase que es cuidamos a los que nos cuidan. Es decir, los protegemos, porque en esta teoría eh, penal digamos, eh, de política criminal que tanto ha dominado a la Argentina, el primer responsable de cualquier circunstancia siempre era el policía. Entonces tenemos una cantidad enorme de policías con condenas a perpetuas por haber hecho su tarea, por haber hecho su trabajo. En ese sentido, acá estamos cambiando la doctrina y tenemos una doctrina donde ya no llamamos legítima defensa al cumplimiento del deber de un policía, y analizamos el conjunto de la circunstancia y no como muchos jueces argentinos analizan, que analizan el detalle. Si, si la persona, si el policía estaba, digamos, tirando cuando ya la persona estaba fuera de alcance, como si eso fuera algo que no es una tarea policial, perseguir a un delincuente. Es decir, que acá hemos cambiado esa doctrina de la legítima defensa en realidad del delincuente. El tercer punto que estamos planteando es que la Argentina estaba sumida en un mundo de la impunidad. Em, Tanto en el mundo criminal, digamos, del delito común o del delito organizado, como en el mundo criminal que ataca a los ciudadanos desde la corrupción. Y nuestro lema clarito es: el que las hace, las paga. En este momento, y eso es producto de nuestra justicia, no de nuestro gobierno, porque hay separación de poderes, la ex presidenta de la Nación Argentina, algo que no nos enorgullece, nos entristece, porque tener un ex presidente que ha sido 2 veces presidente y una vez vicepresidenta, preso no nos deja bien como país, pero sí también nos pone muy orgullosos el hecho de que esto sea el principio del fin de la impunidad, que el que las hace las paga, no importa que haya sido presidente o que sea un delincuente que se robó un celular. Todos somos iguales ante la ley. En estos principios es que nosotros trabajamos y generamos nuestro programa de gobierno y nuestra acción concreta. Lo primero que tuvimos que encarar fue que Buenos Aires y muchas ciudades del país eran ciudades tomadas. Pero cuando digo tomadas, habrán venido algunos de ustedes a Buenos Aires, ojalá, porque es una linda ciudad. Algunos de ustedes habrán venido y han visto todos los santos días piquetes, calles tomadas, personas acampando, y todas con protección del Estado, es decir, con subsidios estatales. Bueno, nosotros decidimos devolverle la libertad a los ciudadanos y devolverle la libertad a aquellas personas que cobraban un subsidio del Estado y que creían que para cobrar ese subsidio tenían que responder a una organización llamada organización social, que lo que hacía era coartarles su libertad de vida. Con esto lo que hicimos fue presentar un protocolo antipiquetes, donde en la Argentina las manifestaciones se tienen que hacer en la vereda. Cuando hay manifestaciones más grandes, se las encausa, pero no permitimos más piquetes, no permitimos más acampes. Y hoy la ciudad de Buenos Aires y muchas otras ciudades del país, por ejemplo Resistencia o en el sur, el puente Chipoleti
Neuquén, que era un puente totalmente tomado todos los días, con una gran actividad económica esa zona, en la zona de Vaca Muerta. Em, Hoy hemos liberado a los ciudadanos que pueden transitar por su ciudad capital y por todas las ciudades del país con total y absoluta libertad, pues se terminaron los piquetes. ¿Y cómo se terminaron los piquetes? Por dos condiciones. Se terminaron en primer lugar porque tomamos la decisión de que las fuerzas federales de seguridad iban a estar haciendo cumplir este protocolo y encauzando a la gente a las veredas y que no pudieran bajar más ni interrumpirle más la vida a la gente que llegaba tarde a su trabajo, que tenía que salir 3 horas antes, que los chicos perdían clases, bueno, todos los inconvenientes que puede tener esta situación. Y el segundo tema es que comenzamos una tarea de denuncia a través de un teléfono, el 134, de denuncia, que la gente denunciara cómo había sido extorsionada durante todos estos años en las que la obligaban a ir a un piquete a cambio de un dinero que le daba el Estado, no se lo daba, era dinero de la misma gente, de los mismos impuestos de los ciudadanos. Bueno, tuvimos más de 250.000 denuncias en ese teléfono y la gente comenzó a decir qué es lo que pasaba y hoy hay más de 89 causas en marcha y la mayoría de los llamados dirigentes de organizaciones sociales están siendo investigados y en muchos casos ya están en juicio oral, llevados por la justicia, por la comprobación concreta de estas relaciones en las que le sacaban dinero a la gente o la obligaban a movilizarse a cambio de ese subsidio que daba el mismo Estado. Con lo cual, este trabajo de pinzas entre la política de nuestro protocolo antipiquetes más el devolverle libertad a aquellos ciudadanos que tenían un plan social, porque el plan social hasta el día de hoy no se les ha sacado, lo que se les sacó fue la convicción cultural de que tenían que ir a una movilización. Y eso fue un gran triunfo en lo que nosotros llamamos nuestra batalla cultural. Y eso hay un gran agradecimiento social, porque en todas las mediciones sale que el 90% de la población está muy orgullosa y por otro lado muy impresionada, porque la gente decía, vamos a vivir con los piquetes toda la vida, eso no se puede terminar. Y sin embargo lo terminamos, y en un plazo muy corto. El segundo tema, nosotros tenemos una lucha contra el narcotráfico y el delito de trata y todos los llamados delitos complejos, muy concreto. Em, Asumimos y habíamos tenido un ministro que dijo una frase que no fue muy feliz, que dijo, acá en Rosario, una ciudad muy importante de la Argentina, la tercera ciudad de la Argentina, ciudad donde nació Lionel Messi, para ubicarlos en personas conocidas a nivel internacional, o alguien mucho más discutido como el Che Guevara, que también nació ahí, o a los que les gusta la música Fito Páez, todos nacidos, o Ángel Di María, todos nacidos en la ciudad de Rosario, una ciudad portuaria, una ciudad que da al Paraná, una ciudad muy, muy linda, muy querida por todos los argentinos, la ciudad de la bandera, donde está el monumento a la bandera, ahí nació la bandera argentina, la bandera azul y blanco con el sol amarillo. Em, Esta ciudad estaba tomada por el narcotráfico. Había 22 muertes cada 100.000 habitantes, cuando el promedio en la Argentina en ese momento era 5,5 cada 100.000. La ciudad estaba total y absolutamente administrada por las bandas narcos. Bueno, nosotros llegamos con las fuerzas federales, con el gobierno también provincial, el gobierno que recién había asumido, y desplegamos lo que se llama el Plan Bandera. El Plan Bandera en un año, en el año 2024, y ahora seguimos con los mismos números en lo que va del 2025, pero todavía no tenemos, por supuesto, las estadísticas consolidadas. En el 2024 logró
el apresamiento de más de 600 miembros de organizaciones criminales. Em, Generamos más de 6.500 operativos contra las bandas criminales. Logramos bajar el 65% los homicidios en un año, algo que le devolvió la vida a la ciudad. Y hoy Rosario es una ciudad que acá los uruguayos pueden cruzar, llegan rápido. Eh, es una ciudad que tiene vida plena todos los fines de semana, turismo completo, su vida comercial, su vida industrial, el campo, es una zona importante de nuestro país. No digo que se ha ganado la guerra porque sería, pero nuestra guerra es sin cuartel. Todos los días los buscamos, todos los días los detenemos, todos los días les impedimos generar su negocio de narcocriminalidad. 145 jefes de bandas narcocriminales los sacamos de las cárceles de la provincia y los mandamos a un sistema federal de cárceles federales que están bajo el ministerio que yo conduzco, con un régimen de alto riesgo tomado de lo que es el régimen de alto riesgo que lleva adelante Italia con las mafias. Y eso lo que hizo fue terminar con la conducción, con el home office que hacían estos narcocriminales desde las cárceles. Y eso generó algo muy importante, que es que empezaron a perder el poder. Porque ¿cómo tenían el poder? Seguían manejando la plata, seguían manejando el negocio narcocriminal desde las cárceles, seguían manejando todo. Un día nos pusieron a prueba. Fue quizás el día más difícil de la gestión en seguridad. Un día, una noche, nos mataron 4 ciudadanos al azar. Un taxista, un conductor de Uber, un chico que estaba en una playa de estacionamiento y un kiosquero. Ese día, yo fui al otro día a Rosario, está a 300 kilómetros de Buenos Aires, fui al otro día a Rosario, en una ciudad fantasma, no había nadie. Y dijimos, acá redoblamos y triplicamos el esfuerzo, lo que estamos haciendo. Y con eso no nos pudieron torcer el brazo. Hemos logrado este éxito enorme que hoy es reconocido internacionalmente. El caso Rosario se está analizando, se estudia en las universidades, son los temas de inteligencia criminal, de investigación criminal, de fuerzas que coadyuvan tanto la Policía Provincial como las fuerzas federales, de investigación, de haber puesto en marcha el sistema acusatorio y tener a los fiscales trabajando y trabajando. Hoy tuvimos el fin de un proceso importante, que teníamos un juez que era parte del problema. Hoy el presidente le dio la baja y hoy a la tarde lo fuimos a buscar y está preso. Un juez federal de la República Argentina está preso porque era parte del problema. Y eso genera mucha ejemplaridad. Así que el caso Rosario tenía un segundo problema, lo que se podía llamar un efecto no deseado, que era que, ¿qué se decía? Bueno, se decía que toda esa gente se iba a ir a otras ciudades. Los cordobeses que están a 300 kilómetros tenían miedo, en el Gran Buenos Aires, en otras zonas del país. Sin embargo, eso no pasó. Por suerte no pasó. ¿Dónde se fueron? A las cárceles. Así que ese es un gran éxito porque no tuvimos un efecto colateral de corrimiento de esas bandas a otros territorios, porque fuimos con toda la fuerza a desarmar esas organizaciones. Para eso también logramos que el Parlamento nos vote varias leyes. La ley de reiterancia, el que reitera un delito va preso, no necesita condena firme, porque si no teníamos lo que nos pasa a todos, que es que entran una vez, se van libres, no tienen condena, entran otra vez, se van libres. Bueno, ahora no, ahora tenemos reiterancia. Reiterás el delito, vas preso. Entonces, esa ley es muy importante porque le da a los jueces un instrumento y a los fiscales un instrumento muy fuerte. También hemos sacado una ley antimafia, que es que sacamos a la organización en su conjunto, es decir, que ya no esperamos que, que la organización tener que agarrar uno por uno, sino que la ley
si se determina que es parte, es como una asociación ilícita, pero para el crimen organizado. Si se determina que es parte de la organización, no importa qué trabajo hacía. Porque si no, acá teníamos, no, yo era camionero, yo llevaba en un camión, no, yo no sabía que lo tenía en el auto. Bueno, y así se nos escapaban todos los narcos. Ahora los agarramos a todos con esta ley y se extrae la organización completa. Esta ley ya ha comenzado a ponerse en práctica en la Argentina, ya tenemos varias organizaciones presas completas y todos, cuando no hay alguien condenado de esa organización, con una condena previa, bueno, en este caso nunca la ley penal es retroactiva, pero digamos, si hay uno condenado, todos van a la máxima condena, y si no, tienen una condena de 8 a 20 años. Bueno, creo que para esto nosotros tenemos, como les dije, también sacamos el Registro Nacional de Datos Genéticos, que no lo teníamos, algo que no se podía creer. El país que tuvo a Bucetich, que es el que descubrió finalmente la huella, era un policía de la provincia de Buenos Aires, en 1891 no teníamos los datos genéticos de los delincuentes. Ahora hemos sacado una ley y hemos sacado los datos genéticos, tenemos los datos genéticos de todos los delincuentes, los estamos empezando a recolectar, y también, por supuesto, de la escena de los hechos, lo que nos da una capacidad de investigación muy grande. Bueno, también creo que estamos haciendo un cambio muy fuerte en lo que es la Policía Federal Argentina. La Policía Federal cambió porque era una policía de, de casi que atendía a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora se está reconvirtiendo en una Policía Federal, como es la Policía Federal Brasilera, el PDI chileno, el FBI de Estados Unidos, el NCA de Inglaterra, una fuerza de investigaciones con un Departamento Federal de Investigaciones, donde ya no tiene más una tarea que tiene dos tareas fundamentales, la seguridad de Estado, y tiene otra tarea fundamental que es el Departamento Federal de Investigaciones, la investigación del crimen complejo. Bueno, todo esto, como les dije, medidas contra los delitos más complejos, cambios muy fuertes con el aislamiento de presos peligrosos en el sistema penitenciario, una reforma judicial hacia un sistema acusatorio, un control territorial con planes especiales en nuestra frontera, sobre todo en nuestra frontera con Bolivia, donde tenemos un enorme tránsito de drogas, esta reforma institucional que les hablo de la Policía Federal Argentina. Todo esto eh, es para nosotros, de alguna manera, hoy ser, y estamos muy orgullosos de ser el país con más paz, con más seguridad y con menos homicidios de América del Sur. Por supuesto que le deseamos a todos los países el mismo destino. Y la Argentina tiene una tasa de homicidios de 3,8, la más baja de nuestra parte sur del continente. Y ahí con los salvadoreños siempre discutimos porque ellos los cuentan de otra manera, pero bueno, están primeros. Em, y decirles que no hay mucha ciencia, hay convicción, hay una línea, de esa línea no salimos, no nos asustamos, porque siempre en la Argentina las consecuencias de lo que podía pasar asustaba y los políticos se quedaban quietos. No nos asustamos y vamos para adelante con estas consignas simples, pero claras, concretas y decididas. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. La verdad, cada vez habla mejor además, así que y resume. No, pero quizás no tenía ni tiempo de decírtelo, yo volví ayer de Alemania, pero ahora te lo digo. Allí mismo en Berlín se están analizando también justamente el protocolo antipiquetes, porque Berlín también es una ciudad que cada vez encuentra con más enfrentamientos y nos pidieron que les mandemos el protocolo. Nosotros explicando que tratamos de armonizar derechos, ¿no? El derecho de manifestarse y el derecho de libertad y de circular. Pero la verdad, muchas de las medidas que nuestra ministra ha tomado con apoyo del presidente Milei han hecho que los argentinos nos sintamos más seguros.
falta mucho, pero también falta que cada uno de nosotros ayude a que esto funcione mejor. Así que bueno, muchas gracias. Pasamos ahora a Nicolás Martinelli, por favor, si quiere hacer el comentario, los comentarios. Bien, muchas gracias, Connie. En primer lugar, quiero agradecerle a los organizadores por la invitación, saludar también a Cibar Benítez de Paraguay y obviamente y muy especialmente a Patricia Burlich, que la verdad que viene haciendo un trabajo fenomenal en Argentina, tanto ella como todo su equipo, con quien también tuve el gusto de trabajar y conocer, así que va aquí desde Uruguay mis felicitaciones. La verdad que Patricia hizo una exposición muy, pero muy buena, muy interesante. Y como yo no soy expositor, soy el panelista, voy a tratar de comentar algunos de los puntos que mencionaba Patricia y sobre todo buscar algunas de las coincidencias que tengo con ella en cómo hemos abordado el tema de la seguridad pública acá en Uruguay. Y Patricia hablaba hoy de un cambio de paradigma, ¿no? Nosotros en Uruguay veníamos también de 15 años de gobiernos de izquierda, gobiernos obviamente que a veces focalizan las políticas públicas de forma muy ideologizada y poco pragmática, y eso naturalmente que genera después enormes problemas. Uruguay, después de 15 años de gobierno de izquierda, tuvo un crecimiento exponencial de todos los delitos. Los homicidios, para que ustedes entiendan, crecieron un 108%, las rapiñas crecieron un 240%, los hurtos crecieron más de un 40%, el abigeato, que es el robo de ganado, creció más de un 300%, la violencia de género creció un 400%, es decir, que la verdad que en el año 2020, cuando cambió el signo político y nos tocó gobernar por los próximos 5 años, nos encontramos con ese escenario muy, pero muy complejo. Ahora, ¿cuáles son los puntos en común que yo veo con Patricia? Y bueno, un poco eso de cuidar a los que nos cuidan. Nosotros también tuvimos una impronta muy fuerte de empezar a valorar a la Policía Nacional, a aquel funcionario que se la juega y que arriesga su vida para salir a la calle y cuidarnos todos los días, ¿no? Y que a veces venía muy golpeado por la izquierda, porque tiene ese concepto de que el policía es un represor o viene a reprimir, y entonces naturalmente lo tiende a alejar o a poner en una situación compleja dentro de la sociedad. Y entonces una de las primeras medidas que tomamos cuando asumimos el gobierno fue primero el respaldo político y moral a la policía. La primera reunión que convocó el presidente de la calle Pou cuando asumió fue a los jefes de policía de todo el Uruguay, como para dar simbólicamente ese respaldo. Y después tomamos otra medida muy importante, que también lo mencionaba Patricia en su exposición, que fue darle respaldo jurídico a la policía. Y es así que en el año 2020, pese a la pandemia y que se dificultaba un poco la movilidad y trabajar y que se juntara el Parlamento, presentamos una ley de urgente consideración que tenía varios artículos vinculados precisamente a los temas de seguridad pública. Patricia mencionaba los piquetes, nosotros también presentamos en esa oportunidad una ley para evitar los cortes de calles y de rutas, que fue aprobado, las ocupaciones también, para que aquellas personas que quisieran trabajar y tuvieran su lugar de trabajo ocupado, pudieran tener los elementos jurídicos para poder hacerlo, para poder trabajar. El concepto de legítima defensa, que también lo manejó Patricia, nosotros le dimos a la policía la herramienta de la legítima defensa presunta, es decir, que se presume la legítima defensa, en todo caso que demuestren que no lo fue, ¿no? Pero sí desde una concepción de que el policía primero actuó de buena fe. Después vamos a ver si hay elementos para probar lo contrario. Pero entonces eso le dio a la policía un respaldo para poder actuar. Porque el policía a veces tiene muy poco tiempo para actuar. Es cuestión de segundos. Tiene que decidirse si una persona o un criminal saca un arma, si le va a disparar, si no le va a disparar, a qué distancia está. O sea, es muy rápida las decisiones y en poco tiempo que tiene que tomar un policía, y por eso esto de la legítima defensa fue bien importante. También lo dotamos de un instrumento jurídico que es el decomiso ampliado, que es la posibilidad de ir contra los bienes que el delincuente no puede probar que son de él. Bueno, en este caso, más allá de lo que se pudo probar por parte digamos, del Poder Judicial o de la Fiscalía, de lo que sí pertenecía al delincuente, todo aquello que no se puede probar que pertenece, pero que el delincuente en este caso no puede probar que le pertenece, entra dentro del concepto de decomiso ampliado. Y también creamos, obviamente, una fiscalía especializada de lavado de activos que ha sido también de mucha ayuda en ese sentido, porque le pusimos
dimos foco a un tema que es bien, pero bien importante, como lo es el lavado de activos. También Patricia mencionaba muchas herramientas, ¿no? Con las que tiene que contar la policía. En Uruguay hicimos también un trabajo muy similar en ese sentido. Dotamos a la policía de mejores herramientas, de mejores vehículos y sobre todo de mucha tecnología, que es un tema que después voy a dejar planteada la pregunta también para que Patricia pueda comentar, en lo que tiene que ver con el avance tecnológico y cómo nos estamos preparando para lo que se viene en materia de tecnología. Después, con aquello yo hablaba de los 15 años anteriores de los gobiernos de izquierda y esa cuestión bien ideológica que a veces tienen. Hoy en día, bueno, en 1 de marzo nosotros cambiamos el signo político acá en Uruguay, vuelve a ganar la izquierda por los próximos 5 años, y lamentablemente lo que yo estoy viendo con un poco de preocupación es que vuelven viejos conceptos o viejas recetas que ya hayan fracasado en el pasado. Ahora estamos de vuelta hablando de desprisionizar. Es una palabra que se utilizó en su momento en el año 2007 para liberar presos. En Uruguay se liberaron cerca de 800 o 900 presos, y que naturalmente eso, como se ha probado o ha sucedido en otras partes del mundo, es una receta que no funciona. La enorme mayoría de esos presos volvieron a delinquir y en muchos casos lo volvieron a hacer de forma mucho más agresiva de lo que lo habían hecho en una primera instancia, que lo llevó a estar privado de libertad. Ahora, en este gobierno, vuelven a ensayar la idea de desprisionizar, ya no liberando presos, porque entendieron que eso estaba mal, pero en definitiva de lo que hablan ahora es no mandar a aquellas personas que deberían estar presas. Es decir, no mandar presos a aquellos que si saliera una ley de liberación de presos, los liberarían. Entonces, en definitiva, estamos hablando del mismo perro con distinto collar. También volvió aquella idea de desarmar o de alguna forma el control de armas de entrega voluntaria de los ciudadanos. Otra cosa que no ha funcionado en ninguna parte del mundo, creo que incluso en Argentina, en algún periodo se ensayó, en Brasil, en varias ciudades de Estados Unidos, en Sudáfrica, en Italia, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, esas políticas de desarme voluntario no funcionan, porque en definitiva el que va a entregar un arma de fuego voluntaria es porque la heredó, porque la tiene en su casa, no sabe qué hacer con ella y la entrega. Pero el delincuente no va a entregar el arma, porque en definitiva es su herramienta de trabajo, así por decirlo mal y pronto, pero es la herramienta de trabajo que tiene. Entonces, esas políticas realmente no han funcionado. Pero vuelvo al inicio. Patricia hablaba de cambio de paradigma. Y nosotros también generamos un cambio de paradigma. En estos 15 años de gobiernos de izquierda, la izquierda se paró básicamente en el trabajo en las causas, que está bien, pero veían como mala palabra la palabra represión. Y la represión es una digamos, de las herramientas que tiene la policía. Así como lo es la disuasión, la prevención, la represión también es una de las herramientas que tiene la policía y que bajo ningún concepto puede abdicar de esta herramienta. Sin represión no es posible contener el delito. La represión lo que te ayuda es a contener el crecimiento del delito. Por supuesto que hay que trabajar en las causas, por supuesto que hay que trabajar en todas aquellas cosas que llevaron a los individuos a cometer delitos. La falta de oportunidades, la falta de trabajo, las adicciones, la salud mental, es decir, hay un montón de causas que hay que trabajar. Pero el trabajo vinculado a las causas o el resultado del trabajo vinculado a las causas lleva muchos años. Ver esos resultados nos lleva años. Por eso en esos casos tenemos que hablar de políticas de Estado. Tenemos que hablar de políticas que, sin importar el signo político y sin importar el gobierno de turno, como para poder cada vez que viene un nuevo gobierno, poder continuar aquellas políticas que vienen dando resultados y no estarnos reseteando, en el caso de Uruguay cada 5 años, en el caso de Argentina cada 4, y seguramente en otros países en plazos similares. Pero la represión, al final del día, es lo que le da la oportunidad a las causas de poder obtener buenos resultados. Porque como yo decía, sin represión, los delitos crecen. Por eso es importante tener ese tapón, ese techo, para que los delitos no crezcan. Después también habló Patricia del aumento de las plantaciones en los países productores de coca, que ha sido una constante ya hace muchos años. Pero yo quiero destacar algo, porque muchas veces se dice o que la lucha contra el narcotráfico está perdida,
o surgen ese tipo de conceptos de tiramos la toalla y más allá de que es cierto que la tierra cultivada ha venido aumentando, también ha venido aumentando porque es mucho lo que se incauta. Cerca de 2/3 partes de lo que se produce de cocaína terminan incautadas por el trabajo mancomunado de todos los países, no solo de la región, sino también de Europa y en todas partes del mundo. Y eso es lo que empuja a estas organizaciones criminales a cada vez ir ganando más tierra o más territorio para poder cultivar cada vez más. También en ese aspecto hemos visto en los últimos 5 años acá en Uruguay un cambio. Empezamos a ver o empezamos a incautar más cargamentos de pasta base en contraprestación con cargamentos de cocaína. ¿Por qué? Porque la pasta base es mucho más barata y el riesgo es menor. Entonces pasamos, por ejemplo, en el quinquenio que va del 2015 al 2020 a incautar en todo el quinquenio 500 kilos de pasta base. Y en el quinquenio que va del 2020 al 2025, más de 4.000. Entonces eso tiene que ver también con esto que yo decía de que a estas organizaciones criminales les está costando mucho dinero el trabajo que viene haciendo o que venimos haciendo todos los países que hemos decidido darle una batalla frontal al tema del narcotráfico. Quiero destacar, y voy cerrando por acá, el trabajo que hemos hecho en el Mercosur. La verdad que en los países de Mercosur hemos logrado trabajar no solo con una buena relación interpersonal, con Patricia, yo hoy más temprano destacaba al ministro de Paraguay, a Riera, pero que en definitiva nos ha permitido generar buenos canales de comunicación, buenos canales de trabajo entre las diferentes fuerzas policiales, pero también hemos creado en el Mercosur sistemas de bases de datos que nos permiten cargar información en esas bases de datos para que todos los países miembros estemos informados de lo que viene pasando y poder anticiparnos y poder ir blindando nuestras fronteras para que aquellas cosas como lo que mencionaba hoy Patricia, el tren de Aragua o el fentanilo, ojalá que nunca lleguen, pero si llegan les cueste mucho llegar y que estemos preparados para recibirlos y para poderlos combatir frontalmente y evitar que prosperen en nuestros países y que sigan creciendo. Para cerrar, de vuelta con el tema ideológico, Chile, Ecuador, que lo mencionaba Patricia, son dos países que lamentablemente también han sufrido mucho. Chile ahora de la mano también de un gobierno de izquierda, que ha visto que como en poquitos años se ha deteriorado mucho la seguridad pública y sobre todo también porque ha sido incapaz de avanzar con retener o frenar el avance del tren de Aragua allá en la frontera norte. Y lo mismo le pasó, como comentaba Patricia, a Argentina, y lo mismo le pasó, como yo comentaba, a Uruguay, después de muchos años de gobierno de izquierda. Por eso me parece que en estos temas hay que dejar la ideología pragmáticos, hay que estar claros y hay que dar una lucha frontal al crimen organizado y al narcotráfico. Y esta lucha no la ganamos trabajando solos. Esta lucha la ganamos trabajando en equipo, trabajando todos juntos, todos los países que tenemos esta batalla en común por delante, con intercambio de información, con fuerzas robustas, capacitadas y también, como yo decía al principio, con tecnología. Y acá termino. La tecnología es una enorme oportunidad que tenemos hoy, todos los países y las fuerzas policiales, para utilizarla como herramienta contra el crimen organizado y el narcotráfico. Y quiero dejarle planteado entonces a Patricia para su siguiente exposición, ¿cómo ves tú que el avance de la tecnología puede impactar de forma positiva en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico? ¿Y en qué medida estamos preparados, en virtud de que estamos transitando la cuarta revolución industrial, que es la de la inteligencia artificial, la nanotecnología, y que además el conocimiento avanza tan rápido que en cuestión de 2 o 3 años quizás la tecnología que hoy tenemos va a ser totalmente distinta? Y cómo eso impacta en la intimidad de cada persona a los efectos de resignar intimidad para poder obtener más seguridad y por lo tanto más libertad. Hay algunos indicadores que nos dicen que los países donde tienen, o los países más inseguros, el 70-75% de la gente está dispuesta a resignar intimidad para obtener más seguridad y por lo tanto más libertad. Porque cuanto más inseguros nos sentimos, más nos encerramos en nuestras casas, más alarma ponemos, más vigilancia ponemos, contratamos empresas de seguridad y por lo tanto vamos perdiendo libertad. Entonces, Patricia, ¿cómo ves vos ese encare y ese aborde que se nos viene a todos los gobiernos y estados en el mundo
de empezar a regular el avance de la tecnología para que no sea invasiva, pero que al mismo tiempo nos permita sentirnos más seguros y con más libertad. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Patricia, ¿vos quisieras contestar ahora o dejamos que primero Dejamos que hable el general o quien tenga que hablar y después Cáceres? hacemos Bárbaro. en todo caso un Bueno, cierre. ¿Eh? muchas gracias. Gracias, Nicolás, también por esto. Creo que el concepto más importante de lograr construir una valla moral e ideológica contra la delincuencia en nuestra región, en especial en el Mercosur, ¿no? Ojalá lo podamos lograr con políticas públicas que se sostengan y colaboración. Bueno, contraalmirante Benítez Cáceres, un placer poder escucharlo. Buenas noches, buenas tardes a otros. Un gusto, un honor y una oportunidad de poder hablar con ustedes. La ministra Patricia Bullrich realmente se destaca por su convicción y por su valentía. Para nosotros también es un modelo a seguir. Tenemos un correlato aquí en Paraguay, que usted, ministro, lo conoce muy bien también, y está haciendo el mismo esfuerzo por este país también en el ámbito de la seguridad ciudadana. También hay un descenso en la criminalidad en el ámbito de la seguridad ciudadana en mi país. Pero yo quiero comentarles otro aspecto de la seguridad, no solamente la seguridad ciudadana, sino como nosotros llamamos a la seguridad del Estado, donde no solamente están involucradas las policías, sino también otras instituciones que tienen que ver con esa defensa de los intereses de cada país y de la región también. Les quiero comentar que hace casi 2 años que habíamos iniciado una reunión para tratar de las nuevas amenazas. Y de ahí surgió la necesidad de hacer o realizar o elaborar un plan estratégico de defensa y seguridad. Así habíamos quedado y ese proceso duró casi un año y parte de un análisis de la situación a nivel nacional, incluso global, regional y global también, muy cruda, donde partimos de base cero prácticamente, viendo nuestros propios defectos antes que nada, y después ver las amenazas más próximas que tenemos para la defensa del Estado paraguayo. Y notable, cuando estaba leyendo el trabajo este delegado a las Américas, que las consideradas nuevas amenazas aquí en estos papeles coinciden exactamente con lo que nosotros legítimamente habíamos analizado. Y en los primeros lugares, si no en el primero, está justamente el crimen organizado transnacional, la seguridad ciudadana y la corrupción. También hay que reconocer. Entonces, quiero señalarles dos aspectos de eso que habíamos elaborado justamente en este ámbito del Consejo de la Defensa Nacional, entendiendo a la defensa no solamente como la defensa militar, sino la defensa de los intereses del Estado, particularmente centrado en la ciudadanía, particularmente centrado en el pueblo, el objeto de la seguridad que queremos y para qué queremos esa seguridad también. Entonces, la discusión empezó a ser algo como del tipo filosófico, especulativo allá arriba, y finalmente aquello que se había bautizado como Plan Estratégico de Defensa y Seguridad quedó solamente en Plan Estratégico de Seguridad, entendiendo que la defensa es la previsión y la acción y la consecuencia, la seguridad. Y Mm. también, ¿para qué queríamos seguridad? Esa fue la siguiente pregunta, que nacía espontáneamente en ese proceso, como les digo. Y dijimos que la seguridad para el desarrollo. Tan es así que este documento para nosotros tan importante se llama Plan Estratégico de Seguridad para el Desarrollo, con el reto, por decirlo así, de sacar la palabra defensa, atribuida aparentemente en la mente de mucha gente, acá en Paraguay por lo menos, defensa de los militares, seguridad para la policía. O sea que excluyente una y otra, una división viciosa que condujo a muchos equívocos también, ¿verdad? Le quería comentar dos aspectos de esto. Primero, la coincidencia que hay con esto del crimen organizado transnacional
los extremismos de derecha y izquierda, también la corrupción y la debilidad de las instituciones republicanas. Esos están en los primeros lugares y tenemos de hecho algunos programas para tratar de revisar esas cosas. La seguridad ciudadana es la que más se ve, la que más se siente, la que más se nota, la que a veces nos lleva a una envidia sana del trabajo de la señora Bullrich en la Argentina, que también estamos haciendo el mismo esfuerzo aquí con todo lo que tenemos, ¿eh? Yo sé que con la nueva ley de reforma y modernización de nuestra Policía Nacional han mejorado muchísimas cosas, la atención a los propios policías y también el resultado. La criminalidad ha descendido, la, la tasa de homicidios por 100 era bien alta y cerca en el 2023 nomás, y ahora bajó bastante. Estábamos por arriba de 6 y ahora está mucho menos. O sea que también hay un descenso en eso, ¿verdad? Y lo segundo que pudimos descubrir, por llamarlo de alguna manera, en el proceso este de la construcción de este plan estratégico, es que lo conceptual vale tanto sin sacar el valor de la acción, ¿verdad? Lo conceptual vale tanto que no es que queda en ese nivel especulativo nada más, sino que nos lleva y nos conduce a equívocos en la práctica, a equívocos casi insalvables si no se centra uno en esas cuestiones conceptuales. Eh, Eso mismo pasó con el título, eso es un buen ejemplo. Y las cosas que se llevan a cabo tienen que estar como que dan intencionalidad a esas acciones que se llevan. Esas son las dos experiencias que nosotros queríamos compartir con ustedes. Y en ese mismo sentido de lo conceptual también el crimen organizado transnacional, por ahí podemos explicar un poco por qué las Fuerzas Armadas nuestras, parte de ellas, están empeñadas no en apoyo a la policía, sino complemento de la policía en algunas cosas que llegan a ser como una amenaza para el Estado. Decía yo que crimen, toda vez que esté tipificado como tal, organizado, no son simples bandas, son organizaciones reales con una estructura bien fija, con una jerarquización inclusive, beneficiados con la tecnología, que a partir de ahí buscan esos crímenes que van desde la violencia hasta hasta el guante blanco que se aprovecha de esa violencia. Y lo de transnacional es que una vez que trascienda la frontera, no solamente las fronteras en el sentido geográfico, sino las fronteras también en el ámbito de las transacciones monetarias, el lavado de dineros, parece que eso trasciende las fronteras. Y entonces es cuando que nosotros vemos estos problemas primeros, estas primeras amenazas que se convierten de aquello que la señora Bullrich dijo también, eh, que trasciende un poco esa cuestión del orden público y pasa a ser un problema de defensa nacional. Y es ahí donde nosotros ubicamos y necesitamos como complemento del trabajo de la policía la presencia de las Fuerzas Armadas. El, por ser ese problema transnacional, por ser ese problema trascendiendo por lejos el orden público, la seguridad ciudadana, cuando que siempre la seguridad ciudadana, el ciudadano es lo fundamental, es el target, es el motivo de todo el esfuerzo. A pesar de eso, nosotros creemos que es un problema de defensa nacional y por eso es que estamos ahí. Y en una de las preguntas que he visto en el documento que nos pasó tan gentilmente eh, el que haya escrito eso, ¿eh? Creo que fue justamente Nicolás o Jorge, justamente, escribió sobre eso y decía así, ¿qué tipo de liderazgo necesitamos? Y yo pienso que el tipo de liderazgo que necesitamos realmente es el que combine
esa valentía, esa convicción para defender una democracia republicana. Ante esa situación de compromiso de la democracia, pensemos un poco en la democracia, la seguridad democrática que hablaba el presidente Uribe. En esa situación de compromiso, hasta qué punto nosotros podemos coartar la libertad desde el Estado en función a la seguridad y hasta qué punto puede el Estado invadir o sacar esa libertad a ese ciudadano que es motivo de nuestra defensa, es motivo de nuestros esfuerzos. Y creemos también que ese compromiso que hay con la democracia y con la libertad, ese debe ser el norte, la guía de esa persona que está siguiendo o que está dirigiendo un Estado. Tengo mucho que decir, pero hay tantas cosas que quisiera preguntarle a la señora Bullrich y también a Nicolás, que fue ministro hace muy poco, y compartir con ustedes este trabajo inmenso que se está llevando en Paraguay con participación de las Fuerzas Armadas en muchos casos. Uno de los criterios se reitera varias veces en todas las oportunidades, que es el concepto de complementariedad, no de competencia, de complementariedad. O sea que cada uno, la policía con sus capacidades y sus medios y las Fuerzas Armadas con sus capacidades y sus medios. O sea que complementariamente, cuando la inseguridad o la seguridad ciudadana se ve comprometida por algo superior, cuando pasa a ser una cuestión de defensa nacional, entra también las Fuerzas Armadas con todas las limitaciones, el respeto a los derechos humanos, respetando el Estado de Derecho, por supuesto, con todo un trabajo harto difícil para nosotros, pero que se está llevando a cabo. Y para terminar, un ejemplo, una perlita que tuvimos al principio de esta cuestión de complementariedad fue precisamente un trabajo que se tuvo en una de las penitenciarías más peligrosas de toda América, creo, que se llama Tacumbú, estaba en Tacumbú, donde el microtráfico, el negocio y el bandidaje que salía de las cárceles era algo insostenible. Yo sé que la señora ministra está bien persuadida de eso a través del ministro Riera también, pero fue un experimento donde trabajaron 1.350 agentes de policía y 1.250 militares sin mezclar una cosa con otra, con ese concepto de la complementariedad. Y tuvo un éxito contundente. Tan es así que el operativo estaba previsto por 3 días y eso duró menos de 5 horas, con una colaboración de todo el mundo, incluso con gente civil que pudo participar. Eso fue un ejemplo. Seguimos replicando de alguna manera en esta cuestión de la lucha contra el crimen organizado transnacional con el apoyo de vecinos de la Argentina, del Brasil, siempre con la necesidad esta que había dicho Nicolás con respecto de la tecnología necesaria, pero por lo menos con la voluntad, el coraje y la decisión, pero contundente de nuestro Poder Ejecutivo de apostar en todo por la seguridad. Tan es así que en el plan de gobierno, entre los 4 ejes principales, los 4 caminos, los 4 esfuerzos principales, en primer lugar está la seguridad. Pensamos nosotros que no se puede hablar de desarrollo sostenible sin seguridad, en efecto, y tampoco podemos hablar de seguridad sin participación ciudadana. Esa situación de compromiso es una cuestión que estamos permanentemente teniendo en cuenta y luchando como todas nuestras otras naciones. Por ahí termino y reitero el contento de compartir con ustedes y tener esta oportunidad de hablar un poco, no solamente de nuestros países, sino de la región y tal vez de un poco más allá de nuestra región. Gracias. Muchas gracias, contraalmirante, en especial también por resaltar la importancia de la lucha contra el crimen organizado transnacional como amenaza, ¿no?, para toda nuestra región. Y quizás también la importancia de ver el tema de las drogas y de
cuidar, y lo han hecho los tres, y les quería agradecer en eso, decir exactamente las cosas como son, hablar de drogas cuando se trata de drogas, hablar de terrorismo, hablar de que las hace, las paga, porque lo que también a veces pasa con todo el tema de las drogas y el narcotráfico, cuando la ideología es diferente o más progresiva o permisiva, que ojalá no vuelva a ocurrir ahora en nuestro querido Uruguay, se empieza a hablar ya de drogas de diseño, y ya la palabra diseño suaviza algo que es tremendo, que son drogas que matan. Entonces, la importancia de cuidar y decir las cosas como son, de una forma clara y transparente, creo que también es una forma de asegurar un combate real contra lo que no nos gusta y contra lo que nos hace mal a los ciudadanos. Pero bueno, Nicolás le había hecho una pregunta a Patricia, en especial con las nuevas tecnologías y cómo afrontar el cibercrimen y el crimen organizado, cómo eso conjuga con la protección de datos personales. Patricia, ¿quisieras decir algo? Creo que está claro que eh, un elemento fundamental en la lucha contra el crimen organizado es no tener asimetría de medios. Si uno tiene asimetría de medios, eh, siempre va a ser más difícil, no imposible, pero más difícil. Entonces, si tenemos eh, delincuentes, asesinos que utilizan las tecnologías, que utilizan las tecnologías como forma de comunicación, que utilizan las cripto para lavar dinero, que generan, digamos, todo tipo de hoy ciberestafas, que también es un tema muy, muy serio. En la Argentina hoy ha pasado a ser el segundo delito, le ha ganado a los delitos comunes, más típicos, a los motochorros, ¿por qué? Porque, bueno, porque es un delito sin contacto, donde el delincuente está atrás de una máquina, atrás de un teléfono. Entonces, desde nuestro punto de vista, dotar a las fuerzas de seguridad de las tecnologías para poder perseguir al crimen, para poder geolocalizarlo, para poder saber cuáles son las coordenadas que utiliza, de qué manera se comunica, poder tener todo tipo de formas de ubicarlo, ¿no? Sea esto por los rostros, sea esto por la voz, sea por el ADN, todas las metodologías para la investigación. Lo que vamos a lograr es reducir sin duda la impunidad, es decir, todo delito, em, seguro que todo delito no cometido es mejor, pero cuando se comete el delito esclarecido genera una baja muy fuerte de la impunidad en un país. Así que simplemente y rápidamente responderle que nosotros en este momento en la Argentina estamos teniendo que ahorrar mucho dinero para poder lograr tener superávit fiscal y de una vez por todas salir de la crisis permanente de inflación que ha tenido el país. Entonces nos cuesta mucho poder tener lo que necesitamos y hacemos las cosas con lo que tenemos, pero ojalá que llegue el momento en el que podamos tener una fuerte inversión. Y también decía Nicolás antes que hay instrumentos que también son importantes que sean utilizados por varios países. Sistemas de comunicaciones, sistemas satelitales que se pueden utilizar y que realmente pueden ser muy importantes para el uso de varios países. Así que sí, definitivamente la tecnología es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de las investigaciones, mejorar la calidad de las comunicaciones y mejorar la calidad de las investigaciones. Muy bien. Nicolás, ¿quieres hacer algún comentario? Bueno, a modo de cierre, supongo, así que es simplemente volver a hablar sobre un tema que me ha tocado a mí como ministro, que es lo que hablaba recién Patricia, que es la tecnología, ¿no? Cómo eso va a generar un cambio de paradigma muy importante. Ya está generando, pero lo va a hacer aún más en los próximos años. Para 2030 está previsto que el conocimiento se multiplique cada 12 horas.
O sea que básicamente ustedes entenderán los cambios que se van a producir y con la velocidad que se van a producir, sobre todo en un mundo tan globalizado, ¿no? Y creo que eso va a ser un enorme desafío, porque como yo decía, la tecnología es una herramienta que bien utilizada vino para ayudarnos, pero al mismo tiempo hay que ser muy cuidadosos y muy equilibrados en cómo esa tecnología o qué rol va a jugar dentro de nuestras vidas, ¿no? Para preservar nuestra intimidad y nuestra privacidad. Patricia recién mencionaba algunas de las cosas que hay y otras de las que se vienen, pero nos van a identificar por el iris del ojo, el ADN que ya está, controles biométricos de la cara, es decir, un montón de cosas que prácticamente desde que vos salís de tu casa hasta que volvés, te van a poder identificar en todo momento, ¿no? Algún chip, lo que sea. En definitiva, yo creo que es una discusión y un debate que tenemos que dar y que tenemos que darlo ahora, porque eso va a implicar regulaciones, va a implicar normativa. Quizás las generaciones más jóvenes, como están mucho más acostumbrados a las redes sociales y son de esa época, de la época de las redes sociales, y a contar o a publicar en las redes acerca de su vida y lo que hacen día a día, esto no les va a afectar tanto. Pero otras generaciones, la mía, las de ustedes, sin duda que nos va a generar una discusión importante y que va a llevar a que tengamos que regular hasta qué punto estamos dispuestos a esto de ceder intimidad a costa de tener más seguridad. Como yo decía, los países más inseguros están dispuestos a hacerlo. A medida que los países son más seguros, eso va bajando un poco más. Pero bueno, será el gran desafío que tengan los gobiernos y los estados en los próximos años. Quería también aprovechar el contraalmirante, decirle que estoy absolutamente de acuerdo con el tema de la complementación entre las fuerzas, ¿no? Uruguay tiene una ventaja que tiene una policía nacional, no tiene varias policías, sino que tiene una sola policía, y eso facilita mucho también el intercambio de información entre las diferentes unidades. Y también facilita mucho a veces lo que sucede con países donde tienen varias policías, se generan como compartimientos estancos, donde unos son celosos de los otros y al final la información no termina compartida y de repente no terminás aclarando un delito o un crimen porque uno tenía una parte de la información, el otro otra, y nunca se compartió. Yo creo que eso en Uruguay es una ventaja y la complementación, además, con las Fuerzas Armadas, como decía Benítez, que en Uruguay el año pasado lo implementamos para trabajo en conjunto en materia de frontera, ¿no? En Uruguay las Fuerzas Armadas tienen la jurisdicción 20 kilómetros adentro de los límites fronterizos y entonces era necesario complementar el rol que legalmente le asignó nuestro país a las Fuerzas Armadas de custodiar esa frontera, pero con la inteligencia policial, con la posibilidad de pedir documentos que solo lo tiene la policía, no lo tiene las Fuerzas Armadas. Entonces, se generó un lindo trabajo donde logramos, digamos, apretar en determinados puntos neurálgicos de la frontera de nuestro país para canalizar después quienes ingresaban contrabando, diferentes tipos de contrabando, por determinados caminos donde los estábamos esperando para poder apresarlos, y esa experiencia acá funcionó muy bien. Tenemos que poder lograr utilizar absolutamente todos los recursos. Y después también comentarle a Cáceres que sí, que estoy al tanto de lo que hicieron en la cárcel de Tacumbú. De hecho, estuvimos con la ministra Bullrich en la cumbre del Mercosur allá en Paraguay, y la verdad que era un orgullo para todos los paraguayos y obviamente para el gobierno haber podido ingresar a la cárcel después de haber estudiado. Creo que tenían ingreso, no me acuerdo si eran siete círculos, tenían ingreso a 2 la policía, el resto estaba en manos del crimen organizado, de personas que desde dentro de la cárcel mandaban cometer delitos afuera, y cómo fue el trabajo de inteligencia y policial y de las Fuerzas Armadas para lograr entrar a esa cárcel, tomar el control de la misma y trasladar a otras cárceles a los que estaban generando mucho daño fuera de ellas. Por eso también el concepto bien importante de que lo que pasa dentro de las cárceles tiene consecuencia en lo que pasa afuera. Y ahí vuelvo a lo que decía hoy al principio, de también vincular la represión con las políticas sociales. Es muy importante poder rehabilitar a los que están dentro de las cárceles. Si vos no rehabilitás y la persona no sale rehabilitada, el círculo vicioso de la reincidencia te va a seguir complicando. Entonces,
hay que poner también mucho foco en eso. Cierro por acá, les vuelvo a agradecer por la invitación y vuelvo a felicitar al colega Benítez y también, por supuesto, a la ministra Bullrich y a todo su equipo por el gran trabajo que vienen haciendo en Argentina. Muchas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias. Contraalmirante Benítez, ¿usted unas palabras de cierre? Sí, sí, cómo no. También muchas gracias otra vez por la oportunidad. Y yo diría lo siguiente, ninguno de nuestros países puede ser un buen recurso para escapar. Me refiero a los límites que tenemos nosotros en esta subregión. Los límites porosos son todo un problema y ahí entra la cuestión de tecnología, como había dicho ambos, la señora Patricia y también Nicolás había dicho lo mismo, ¿verdad? Eh, Tenemos que hacer mucho esfuerzo en eso. Yo sé que la cooperación es positiva en todo sentido con la Argentina, con Brasil, con Uruguay también, como no, pero no debería haber recurso en otro país para que uno pueda escapar. El esfuerzo uno debe ser también el esfuerzo del otro. Y una preocupación al final nomás, hablando de estas fronteras porosas, es que lo del tren de Aragua, que realmente es una amenaza a nuestros estados. Y hay posibilidades de que se junte con otra organización criminal que es el PCC. Y eso sería fatal. Entonces, adscribo cualquier esfuerzo conjunto que hagamos ante estas amenazas transnacionales con una postura también transnacional. Muchísimas gracias, un gusto realmente. Muchas gracias, contraalmirante. Y Patricia, las últimas palabras de este momento. Muchas gracias por la invitación, la posibilidad de participar, por la posibilidad de escuchar tanto al general como a Nicolás y de estar con ustedes, los legados de América y vos, Connie. Decirles que sin duda que creo que todos hemos coincidido en la necesidad de la cooperación, del trabajo común, pero también es verdad que pesa mucho la forma en que se encaran las políticas. No es lo mismo trabajar con gobiernos que tienen claridad en las ideas respecto a la firmeza que hay que tener en la política de seguridad, en la necesidad de la utilización de todos los recursos. Nosotros en la Argentina también vamos a poner en participación a las Fuerzas Armadas Argentinas. Ya tienen una responsabilidad que es el cuidado del espacio aéreo, que es un problema serio que tenemos de entrada de avionetas por nuestras fronteras. Entonces, ya también vamos a hacerlo y creo que mirar las políticas de seguridad compleja sin anteojeras es un tema. Nosotros no tenemos la suerte que tiene Nicolás de tener una sola policía. Tenemos 5 fuerzas federales y 24 policías en las 23 provincias argentinas y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, tenemos la conducción del Esfuerzo Nacional de Policía y también eso genera una cierta competencia entre las fuerzas, a ver quién trabaja mejor, quién baja más los índices. También se generan digamos, formas también de control mutuo entre las distintas fuerzas. Así que si bien es más difícil de administrar y de generarle gobernabilidad a tantas fuerzas, también genera una cierta competencia sana. Así que agradecerte, Connie, agradecer a Jorge Raúl Cruz y a todos los miembros de Delegados de las Américas por esta invitación. Bueno, Y muchísimas gracias. decirles algo, me hizo acordar a la pandemia el Zoom. Hace Ay, mucho que sí, no hacía Zoom, así que no es sé, verdad. me pareció medio raro. Es Chao. verdad, es verdad. Muchas gracias. Bueno, agradecer a todos, Luego. alegados por las Américas, y bueno, y sigamos trabajando por la seguridad de nuestra gente. Quedaron muchos temas pendientes, muchas preguntas. Les quiero agradecer a todos los que estuvieron mandando sus comentarios, por ejemplo, qué pasa con el Foro de San Pablo, la inteligencia artificial, no discriminar, etcétera. Pero desde ya, gracias por este foro tan humano y que protege a los ciudadanos, que es lo que estamos buscando. Muchas gracias. Gracias. Gracias, saludos.
Gracias. Hasta Chao. luego. Gracias a todos. Buena tarde.